¿Jesucristo es católico? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es universal, está en todas partes. Los testigos de Jehová están en todas partes. Pero ellos fueron después del catolicismo. Después del catolicismo, son recién llegados, ¿no? Son recién llegados. No fue lo que Jesús comenzó. No fue lo que Jesús comenzó. ¿Jesucristo es católico? No sabe. ¿Tú? Tampoco sabe. ¿Tú? Bueno, padre, yo pienso que es católico, pero de verdad me rindo porque es lo mismo que católico. Claro, hermana, ¿cómo te llamas? Bueno, aquí la popular Margot, aquí en el barrio. Me llamo Yumeli, pero todo el mundo me dice hermana, Margot. ante el único que tú te rindas es ante el niño Jesús cuando cantas niño lindo, ante ti me rindo. De resto no te rindas. ¿Jesucristo es católico? ¿Por qué? Porque fundó la Iglesia Católica. Si no hubiese sido católico, no. ¿Quién funda la Iglesia Católica? ¿Es católico Jesucristo? Si es católico, padre. ¿Por qué? Bueno, primero la palabra católico, como ya lo que me antecedieron algunos, es universal, es del mundo. Y cuando él estuvo en la tierra, tuvo los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Cuando él subió allá al trono, él dio esa misión de que llevaran las buenas nuevas del Evangelio, la regaran por todas las naciones, o sea, por todo el mundo. Y eso ya va a ir lo universal, ¿no? Exacto, exacto. Lo universal está ahí. Y como estamos hablando ahorita, que ahorita hay tantas otros hermanos separados, otras religiones, entonces claro, ahorita todos se hacen llamar cristianos, pero ya eso tiene un origen de cuando Jesucristo. En ese tiempo quien llevaba el mensaje de la palabra de Dios por todo el mundo eran los seguidores de Jesucristo, los apóstoles en ese entonces, y fue el que mandó a regar el mensaje de Dios por todas las naciones. ¿Qué es lo que le vuelve? Católico. Universal. Católico significa universal. ¿Y Jesucristo es universal? Sí. Por lo tanto, Jesucristo que es universal y la iglesia que es universal, y universal significa católico, Jesucristo es católico. ¿Entendimos? Sí. ¿Por qué Jesucristo es católico? Y lo que él fundó es universal. ¿Qué significa universal? Significa que su mensaje debe ser el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Cristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Su mensaje tiene que ser el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo mensaje debe llegar a África, Oceanía, a Europa y América. Un mismo mensaje, una misma doctrina debe recorrer todos los tiempos, todos los pueblos, todas las culturas. Eso es lo que se llama Iglesia Católica. La sangre de Jesucristo es para unos sí y para otros no, o es para todos los tiempos. La sangre de Jesucristo es para salvar a uno y para otros no. Ajá, entonces la sangre de Jesucristo, ¿cómo es? Y al ser universal la sangre de Jesucristo, y universal significa católico, entonces la sangre de Jesucristo es católica o no? Sí. Correcto. La muerte de Jesucristo en la cruz, ¿es católica o no? Sí. ¿Por qué es católica la muerte de Cristo? Porque su muerte es para todos, para salvar a todos, toda la generación y todos los tiempos. Si hay una palabra que tiene un significado muy sencillo y fácil de entender, es la palabra católico. Y no cuesta nada buscar en Google concepto de católico, buscar en un diccionario de la escuela, del liceo, de la universidad, a ver qué significa católico. Uno sabe lo que una palabra significa, el origen etimológico de la palabra. ¿Y saben ustedes el origen de católico? Catos, olos, significa lo que es para todos los pueblos,
para todos los tiempos, para todas las culturas, para todas las generaciones. Eso es lo que significa católico, y por eso Jesús es católico, porque la iglesia que trajo es para todos los pueblos, para todos. Algunos piensan que es muy fácil salirse de la iglesia católica. De hecho dicen que ya se salieron, porque piensan que católico es tener imágenes de los santos, piensan que católico es rezar el rosario, piensan que católico es ir a misa, obedecer al Papa. Sí, es verdad, todo eso forma parte, claro que sí, pero uno no es católico por las imágenes, uno no es católico por el Papa o por la Virgen, no, quítense eso de la cabeza. Uno es católico porque Jesús es universal, que Él es católico. Y el día que Jesucristo deje de ser católico, ese día yo me podré salir de la iglesia católica. Pero mientras siga diciendo que soy seguidor de Jesucristo, no puedo andar diciendo que no soy católico. Tiene que esperar el día que Jesucristo deje de ser universal. El día que Jesucristo deje de ser universal, ahí sí usted se puede salir de la iglesia católica, pero jamás y nunca Jesucristo va a dejar de ser. En un buen diccionario, si católico significa universal, ¿qué será lo que significa secta? Si católico es lo que es para todos, secta, ¿qué significa? Lo que es para una parte solamente. Es el que no está de acuerdo con todo, sino que se queda con una parte nada más y lo demás lo hace a un lado. Y exactamente así son los que se hacen llamar pentecostales, se hacen llamar adventistas, que agarran retazos, pedazos de la iglesia de Jesucristo y montan su propia iglesia. Todas costillas de la iglesia católica. Y voy a concluir esta enseñanza sobre Jesucristo católico con un documento que debería de estar en toda clase de catequesis. Atención, catequistas que están aquí, levante la mano. Pendiente, porque todos los años deben enseñar esto que les voy a decir. Las sectas protestantes dicen que fue Constantino el emperador romano en el año 313, que fue el emperador de Roma. Eso es lo que dicen los de la secta a los ignorantes que no estudian, y por eso les creen. ¿Cuál es el origen histórico de la palabra católico? Porque esta iglesia se le llama así. Digan conmigo, año 107. Año 107. Por un discípulo. Por un discípulo. Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Que también fue un discípulo. Que también fue un del discípulo. apóstol Juan. Ese discípulo se llamaba Ignacio. Cuando Ignacio era niño, iba a donde iban los apóstoles. Aprendió toda la doctrina de ellos. Y cuando Ignacio era adulto, fue nombrado obispo de Antioquía. El superior de los cristianos en Antioquía. Y cuando era llevado a Roma para morir, devorado por los leones, en la persecución a los cristianos, Ignacio escribió 7 cartas a las comunidades cristianas que dependían de él. Y en la carta a los Esmirnas, en el numeral 8, Ignacio de Antioquía dejó esta solemne declaración: donde quiera que esté Jesucristo,
Allí está la Iglesia Católica. Año 107. Después de Cristo. O sea, es mentira lo que las sectas dicen. Y que fue Constantino el que fundó la iglesia. Es mentira lo que las sectas dicen. Y que fue Constantino el que fundó la iglesia. Porque mucho antes que él, ya esta iglesia se llamaba católica. Y la fecha es desde el año 107. Porque el documento ahí lo dice. Carta a los esmirniotas de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía nació en el año 45. Y por eso conoció a los apóstoles. Y él fue el que la llamó católica. ¿Y quién escribió los textos del Nuevo Testamento? Ya sabemos que el autor es Dios. Pero ¿quién escribió esos libros? Mateo, ¿el que era? Apóstol. Marco, ¿el que era? Discípulo de un apóstol, del apóstol Pedro, vivía en Roma. ¿El otro evangelio quién? Lucas, ¿el que era? Un discípulo del apóstol Pablo. Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles. ¿El otro evangelio cuál es? Juan. ¿De qué iglesia era el apóstol Mateo? De la iglesia católica. ¿De quién era discípulo Marcos? ¿Y Pedro quién era? La cabeza de la iglesia católica. ¿De quién era discípulo Lucas? Pablo. Y Pablo es la otra columna de la iglesia que Jesucristo fundó. Pablo escribió muchas cartas. El apóstol Juan también. Santiago escribió una carta. ¿Y Santiago quién era? Apóstol. ¿De qué iglesia? Perfecto, ¿ven? Todo en la Biblia nos lleva y apunta a la iglesia católica. Hay otra carta en el Nuevo Testamento que es carta de Judas Tadeo. ¿Quién era Judas Tadeo? Un apóstol. ¿De qué iglesia era apóstol? ¿De la iglesia? Católica. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es. No le entendí, dígalo bien. Con más gusto, más sabroso, dígalo más así. Dígalo así. Le pregunto y contestan así. El Nuevo Testamento es. El Nuevo Testamento es. El Nuevo Testamento es. ¿Y quién juntó en un solo libro los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo? ¿Quién juntó todo eso? ¿Quién fue? Dios. ¿A través de quién? ¿El Espíritu Santo hizo solo todo? ¿Mediante quién lo hizo? No fue mediante los apóstoles, porque en realidad los apóstoles estaban muertos mucho tiempo antes. No hubo Biblia, o sea, todos los libros en un solo, no hubo ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III tampoco, no había Biblia. Habían cartas por aquí, cartas por allá, cartas que no eran inspiradas por Dios, cartas de algunas sectas como los gnósticos, por ejemplo. Eran muchas las cartas. Y al final del siglo IV, fecha año 382, y comenzó en Roma, el Papa Dámaso I fue el que lo hizo, y su secretario fue un cura, un sacerdote, se llamaba Jerónimo. Le dieron nacimiento y origen a la primera, ¿permite una Biblia? A la primera Biblia completa. Sin embargo, ese concilio no terminó la aprobación,
fue en el año 419, 37 años más tarde, cuando el Papa Bonifacio I finalizó la Biblia. Y de ahí para siempre, la Biblia no ha tenido ninguna modificación ni cambio. Desde el año 419 que surgió la Biblia. El Papa Damaso I, con su secretario, el sacerdote San Jerónimo, católico, le dieron nacimiento a la primera Biblia completa. Sin embargo, ese concilio no terminó la aprobación. Fue en el año 419, 37 años más tarde, cuando el Papa Bonifacio I finalizó la Biblia. Diga, Dios me dio la vida, del vientre de mi mamá, y Dios me dio la Biblia, del vientre de la iglesia. La Biblia es católica. Y el que se quiera salir de la iglesia católica, que se busque otra Biblia. Y deje de andar usando la Biblia que Dios hizo a través de la iglesia católica. Y al que anda diciendo que no es católico y carga siempre la Biblia, ¿de qué le podríamos decir? Exactamente, hipócrita, diciendo que no son católicos y cargan la Biblia por ahí. Háganse su propia Biblia, aparte, una Biblia que no tenga nada que ver con la iglesia católica. Ven para acá. Imagínate que tú haces ropa, que coses ropa y haces bonitas camisas, bonitos pantalones. Y a los 5 meses el que le compró el pantalón le cortó aquí abajo. Y esa persona pregunta, ¿ese pantalón sigue siendo el suyo? Sí, ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? yo. La diferencia fue que ella le cortó. Pero si ese que lleva el pantalón se lo pasa hablando mal de usted, que no quiere nada suyo, pero siempre carga puesto ese pantalón aunque esté incompleto, ¿usted qué le diría? Con la ropa mía. Igualito, sigue andando con la ropa mía. Pero si esa persona diciendo yo no quiero nada que ver con usted, Bueno, no te pongas más mi ropa. no te pongas más. Es lo mismo con la Biblia. A esos sinvergüenza, díganle, no sean hipócritas. Háganse su propia Biblia, porque la Biblia es católica. ¿Dónde naciste? Margarita, qué bonito tú. ¿Pero cuál? ¿Tú dónde naciste? Cumaná. ¿Y tú? ¿Dónde fue que nació la Biblia? ¿Dónde nació? Y la secta no quiere nada con Roma. La secta dice que Roma es la Babilonia, la ramera. Pero cargan una Biblia que nació en el año 382. Ahí nació la primera Biblia de manos de San Jerónimo y del Papa Damaso I. Y eso nadie lo puede cambiar. ¿De qué equipo de béisbol venezolano son ustedes fanáticos? Muy bien. Joséito. Mira, José, ¿sabe por qué se llama Callares? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué soy del equipo de navegantes? Porque Jesús hizo la pesca milagrosa. Multiplicación de los peces. Multiplicación de los peces. Además, era a los apóstoles. Pedro era navegante. Andrés, navegante. Santiago y Juan navegaban también. Y le digo, venga que yo lo haré pescadores de hombres. Entonces los leones son navegantes.
devoraron a San Ignacio de Antioquía. ¿Quiénes se comían a los primeros cristianos? Ya me decís, padre, hoy no sale el padre. Pero un piropo para los leones, para un consuelo. Que hay que cuidar, si se acaban los leones de Caracas, ¿con qué nos metemos después? La niña de conversión. Mira, un piropo para los leones de Caracas. Jesucristo era león de la tribu de Judá. Los leones de Caracas eran así. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, digan así. El león mayor. ¿Ah? El león mayor. El león mayor. Estamos respaldados. ¿Se nos va a hablar esta clase de hoy? No. ¿Por qué menciono lo del béisbol? Imagínense que yo cargo mi gorra de Magallanes aquí, la tengo bien con ese orgullo, ¿no? Y que ando diciendo, yo de Magallanes no quiero saber nada. A mí ni me hablan de ese equipo. Fuera de mi lista. Magallanes muerto para mí. Nunca más con ese equipo. Y yo me lo paso todo el día con la gorrita que dice Magallanes. Y la camiseta. Y una pulsera que dice Magallanes. Y me lo paso diciendo, ni me hablen de esa gente. ¿Qué me dirían ustedes a mí? O como dice el padre en mis todos los videos, a ese le patina, el coco le patina, el coco le patina, ¿verdad? Fue la misma historia de un pastor protestante, con la Biblia todo el tiempo y diciendo que no es católico. Voy a evitarmente a esconderlo por un instante, ¿no? Un poquito de imaginación. Olvídense, ¿no? Tengo que esconder la cruz también. Olvídense que aquí está el padre Héctor Fermín. Y hágase cuenta, ¿cómo se llama el pastorcito de ahí que va a ser quita, que ustedes conocen? Pastor protestante, ¿cómo se llama? Fidel. Hágase cuenta que Fidel se presenta aquí. Hágase cuenta que es un protestante, ¿sí? Y que ustedes no quieren nada con la iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? La entre comillas iglesia. Ah, Monte Sinaí. Ustedes son del Monte Sinaí. ¿Quieren ustedes saber el origen de la Biblia? Sí. ¿Me quieren por favor acompañar en una oración que recoge todos mis sentimientos y descubrimientos? Sí. Digan entonces conmigo, gracias Señor. Gracias Señor. Por la Biblia. Que cambió nuestras vidas. Que nos sacó del ambiente. Que nos sacó de la brujería. Que nos sacó de la lujuria. Que nos sacó del robo. Que nos sacó del adulterio. Y de la mentira. Y de la idolatría. Gracias Señor por la Biblia. Que llegó a nuestras vidas y nos cambió para siempre. Gracias Señor por el Concilio de Roma, el Papa Alonso I y el cura San Jerónimo que la tradujo al latín. Gracias por la Vulgata, la primera Biblia que existió. Gracias por los obispos que se reunieron en Roma, dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias por el Concilio de Hipona en el año 393. Gracias por el Concilio de Cartago en el año 397. Y gracias por el Concilio de Cartago en el año 419. Gloria a ti, Señor, por el Papa San Bonifacio I, que en ese concilio del año 419, guiado por el Espíritu Santo, declaró inspirados por Dios todos los libros que están aquí. Gracias Señor, gracias Jehová por la Iglesia Católica, que de ella nos llegó la Biblia. De no haber sido por la Iglesia Católica, jamás habríamos conocido la Biblia. Ya no tengo remedio
acompañarme en la oración. Y ahora quieren ustedes me acompañan de regreso a la iglesia de la Biblia. ¿Quién se atreve a volver a la iglesia católica? Así tendría que hablar un pastor protestante sincero, transparente, que no mantenga ignorantes a las personas donde se reúnen. Así tendría que hablar, porque a la verdad no basta conocerlo. El demonio conoce la verdad mejor que todos los protestantes y por eso la ataca, y por eso la altera, hace simulaciones. El demonio se conoce la verdad y por eso la altera, hace simulaciones. Pero hay una cosa que el demonio no hace con la verdad: no la ama y no la obedece. Si usted es una persona, si yo soy una persona que sabiendo la verdad, sabiéndola, la desobedecemos y la odiamos, somos otro demonio más. Hay protestantes que saben que Jesús fundó la iglesia católica, pero ese conocimiento lo rechazan y lo odian. Y saben que Jesús fundó la iglesia católica, pero son cobardes, porque lo que quieren es otra cosa: es platica, dinero y conveniencia. Porque si amaran la verdad, hace rato que hubiesen cambiado para la iglesia que conocen, que es la iglesia verdadera. 9 meses yo tardé en el vientre de mi madre para nacer. Y 37 años la Biblia tardó en el vientre de la iglesia católica para aparecer. 37 años, 6 periodos papales, 4 concilios, el primero en Roma y el último en Cartago, al norte de África. Qué maravilloso es saber que la Biblia es católica. Aplauso para la Biblia. ¿Cómo se llama la comunidad?